¿Qué harías si te enfrentas a un enemigo que te supera en número 2-1? ¿Es posible ganar una guerra cuando todas las estadísticas dicen que vas a morir? Hoy analizamos cómo Aníbal destruyó a 70.000 romanos en la batalla de Cannas, considerada la mayor obra maestra de la táctica militar de todos los tiempos. Vamos a desglosar paso a paso la famosa maniobra de envolvimiento que convirtió al ejército más poderoso del mundo en una masa de pánico y caos. Si quieres entender cómo el ingenio puede vencer a la fuerza bruta, este vídeo es para ti. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una de las naciones más orgullosas y belicosas de la historia decidió que su mejor estrategia militar era, simplemente, no pelear? Parece una contradicción absurda, pero para entender lo que ocurrió en las llanuras de Cannas, primero debemos comprender el estado mental de una Roma que estaba al borde del colapso nervioso en el año 217 a.C. Tras la masacre del lago Trasimeno, donde Aníbal aniquiló a un ejército consular entero utilizando la niebla y la sorpresa, el pánico en las calles de la ciudad eterna era tangible. La gente esperaba ver los elefantes de Cartago asomando por las colinas en cualquier momento. En este contexto de crisis total, Roma recurrió a una medida de emergencia constitucional, el nombramiento de un dictador. El elegido fue Quinto Fabio Máximo, un hombre cuya visión de la guerra iba a chocar frontalmente con el ADN romano. Fabio entendía algo que sus contemporáneos se negaban a aceptar: en un campo de batalla abierto, Aníbal era invencible. El general cartaginés no solo tenía una caballería superior, sino que poseía una capacidad casi sobrenatural para leer la psicología de sus oponentes. Fabio implementó lo que hoy conocemos como las tácticas fabianas. Su plan era engañosamente simple y brutalmente efectivo: seguir a Aníbal a todas partes, pero nunca presentar batalla. El ejército romano se mantenía en las tierras altas, donde la temible caballería númida de Aníbal no podía operar, observando desde las colinas cómo los cartagineses saqueaban las granjas de Italia. El objetivo de Fabio era una guerra de desgaste. Sabía que Aníbal estaba en territorio hostil, sin líneas de suministro constantes desde Cartago o Hispania. Cada soldado que Aníbal perdía en una escaramuza era irreemplazable. Cada soldado que Roma perdía podía ser sustituido por la inmensa reserva demográfica de sus aliados itálicos. Sin embargo, para el ciudadano romano promedio, y especialmente para la élite política en el Senado, esta estrategia era una humillación nacional. Ver desde las colinas cómo ardían tus tierras, cómo robaban tu ganado y cómo el enemigo se burlaba de tu soberanía sin que tus legiones hicieran nada era demasiado para el orgullo romano. A Fabio empezaron a llamarlo cunctator, el que retrasa, el que duda. Lo que para nosotros hoy es una brillantez logística, para ellos era pura cobardía. Aníbal, que era un maestro de la guerra psicológica, entendió perfectamente esta tensión interna. Para alimentar el odio de los romanos contra Fabio, el cartaginés quemaba todas las propiedades de una región excepto aquellas que pertenecían a la familia de Fabio. Quería que pareciera que había un pacto secreto entre ellos, sembrando la semilla de la traición en el Senado. La presión social se volvió insoportable. Los romanos no querían una victoria logística en 10 años, querían una venganza sangrienta ahora mismo. Cuando el mandato de Fabio terminó, el péndulo político de Roma osciló violentamente hacia el otro extremo. El sistema romano de ese año eligió a dos cónsules con visiones del mundo diametralmente opuestas, una receta perfecta para el desastre que se avecinaba. Por un lado tenemos a Lucio Emilio Paulo, un aristócrata experimentado, cauteloso y seguidor de las ideas de Fabio. Él sabía que el ejército romano, aunque masivo, era en gran parte nuevo y poco entrenado. Por el otro lado, y aquí es donde la narrativa se vuelve casi cinematográfica, tenemos a Cayo Terencio Varrón. Varrón es el personaje que los historiadores antiguos aman odiar. Era un hombre nuevo, un populista que había ascendido gracias a su retórica incendiaria contra la aristocracia y contra las tácticas de Fabio. Varrón le decía al pueblo lo que quería oír: que Roma era invencible, que el número de soldados lo decidía todo y que, con un solo golpe decisivo, borrarían a Aníbal de la faz de la tierra. La ley romana dictaba que, cuando los dos cónsules estaban juntos con sus ejércitos, el mando supremo se alternaba cada día. Imaginen la disfunción militar de un ejército donde el comandante jefe cambia cada 24 horas y donde los dos líderes no se soportan. Mientras Roma discutía, Aníbal no estaba sentado esperando. El general cartaginés necesitaba forzar una batalla antes de que sus hombres se desmoralizaran o el invierno complicara sus suministros. En la primavera del 216 a.C., realizó un movimiento audaz: capturó la ciudad de Cannas. No era una ciudad estratégica por sus murallas, sino por lo que contenía. Cannas era el granero de la región de Apulia. Al tomar los depósitos de grano, Aníbal no solo alimentaba a su ejército, sino que dejaba a las legiones romanas en una posición logística precaria.
La noticia de la caída de Cannas llegó al Senado como un rayo. La respuesta de Roma fue la mayor movilización militar de su historia hasta ese momento. Decidieron abandonar definitivamente las tácticas de Fabio y apostarlo todo a una sola carta. Formaron un ejército de 8 legiones, algo sin precedentes. Sumando a los aliados OCI, los romanos marcharon hacia el sur con aproximadamente 80.000 infantes y 6.000 jinetes. Era un mar de bronce y hierro diseñado para aplastar cualquier cosa por simple peso numérico. La marcha hacia Cannas fue una progresión llena de presagios. Emilio Paulo intentaba frenar el ímpetu, sugiriendo que el terreno llano de Apulia era ideal para la caballería de Aníbal, pero Varrón veía la prudencia como una debilidad. Para Varrón, tener una ventaja numérica de casi 2-1 era garantía suficiente de victoria. Los romanos estaban tan seguros de su éxito que incluso llevaron consigo cadenas para los prisioneros que esperaban capturar. Aníbal, mientras tanto, estudiaba a sus oponentes con la precisión de un cirujano. Sabía quién tenía el mando cada día. Sabía que Varrón era impulsivo y que Paulo era precavido. Esperó pacientemente el día de mando de Varrón para realizar sus movimientos más agresivos. El escenario estaba listo, una Roma sedienta de sangre y cegada por su propio tamaño, contra un genio militar que los estaba guiando exactamente a donde él quería. El tablero de ajedrez en el 216 a.C. no era solo un mapa físico de Italia, era un mapa de la psicología humana. Por un lado, el agotamiento de un invasor que lleva años lejos de casa, y por el otro, la arrogancia de una potencia que cree que la logística y la estrategia pueden ser reemplazadas por el coraje y el número. En las llanuras de Cannas, el sol de Apulia empezaba a calentar un suelo que pronto absorbería la sangre de decenas de miles de hombres. Roma creía que iba a una ejecución, no sabían que ellos eran los que caminaban hacia el patíbulo. Este choque entre la cautela fabiana y el radicalismo de Varrón es lo que hace que Cannas sea una lección eterna. No fue solo un error táctico en el campo de batalla, fue un fallo sistémico de la política romana que obligó a sus militares a buscar una solución rápida a un problema complejo. Aníbal no solo derrotó a las legiones, derrotó al sistema político de la República, forzándola a mirar al abismo de su propia aniquilación. Ahora que entendemos las tensiones políticas y el choque de egos que llevaron a Roma hasta este punto, es el momento de mirar de cerca a los hombres que estaban a punto de enfrentarse. Porque para comprender la magnitud de la masacre, primero debemos entender que este ejército romano no era un grupo cualquiera, era la mayor fuerza que la República había reunido jamás, convencida de que este sería el último día de la guerra. ¿Cómo se prepara un ejército de 80.000 hombres para la batalla y qué piezas movió Aníbal para contrarrestar semejante masa humana? Eso es lo que veremos en la siguiente sección, donde analizaremos la composición de estas dos fuerzas antes de que el primer escudo choque contra el otro. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en cómo se siente estar frente a una muralla humana de 80.000 hombres que avanza decidida a borrarte de la faz de la tierra? Imagina por un momento que eres un soldado en el ejército de Aníbal. Miras hacia el horizonte y no ves el final de las filas romanas. El brillo de sus cascos de bronce y el rojo de sus escudos ocupan toda tu visión. En ese instante, la lógica te dice que vas a morir. Sin embargo, lo que hacía especial a la batalla de Cannas no era solo el número de soldados, sino la asombrosa diversidad de los hombres que Aníbal había logrado unir bajo una sola voluntad. Para entender la masacre que estaba a punto de ocurrir, primero debemos diseccionar las dos máquinas de guerra más impresionantes de la antigüedad, porque la victoria en Cannas no se decidió por quien tenía más espadas, sino por cómo estaban forjadas esas espadas y quienes las sostenían. Empecemos por el gigante, la legión romana del año 216 a.C. En este periodo de la historia, el ejército romano no era todavía la fuerza profesional de soldados de carrera que veríamos siglos después con Julio César. Eran ciudadanos soldados, campesinos y propietarios de tierras que dejaban sus arados para defender la República. Su fuerza residía en una fe ciega en su sistema y en una disciplina de hierro. El despliegue romano se basaba en el sistema de manípulos, una formación en tablero de ajedrez que otorgaba a la legión una flexibilidad increíble en terrenos difíciles. Pero en las llanuras de Cannas, los cónsules romanos decidieron tirar la flexibilidad por la ventana. Debido al miedo que le tenían a Aníbal, decidieron que la mejor forma de ganar era la fuerza bruta. Agruparon a sus hombres en formaciones mucho más profundas y estrechas de lo habitual. La idea era simple y aterradora, formar una falange humana tan densa y pesada que simplemente pasara por encima del ejército cartaginés como una apisonadora de carne y metal. Dentro de estas filas romanas, la jerarquía era clara. En primera línea estaban los Astati, los más jóvenes,
ansiosos por demostrar su valor. Detrás, los príncipes, hombres en la plenitud de su fuerza física. Y en la retaguardia, los triarii, los veteranos endurecidos que solo intervenían si la situación era desesperada. Era un ejército diseñado para el choque frontal, para la presión constante, para no dar un paso atrás. Pero tenía un punto débil crítico que Aníbal conocía a la perfección: su caballería. La aristocracia romana formaba la caballería de los flancos, pero no eran jinetes naturales. Eran soldados de infantería montados a caballo, mediocres en comparación con lo que tenían enfrente. Ahora, miremos al otro lado del campo. El ejército de Aníbal Barca era, sobre el papel, un caos logístico. Era una amalgama de mercenarios y aliados que hablaban diferentes idiomas, adoraban a diferentes dioses y luchaban con estilos completamente distintos. Sin embargo, Aníbal los mantenía unidos no solo por el dinero, sino por un carisma que rozaba lo divino. Tenía a los íberos de la península ibérica, armados con sus famosas falcatas, espadas curvas diseñadas para tajar extremidades con una facilidad pasmosa. Estos hombres vestían túnicas de lino blanco con bordes de púrpura, lo que les daba un aspecto casi ceremonial antes de bañarse en la sangre del enemigo. Junto a ellos estaban los galos, guerreros feroces que luchaban con el torso desnudo y largas espadas de hierro, conocidos por su ímpetu salvaje en el primer choque. Pero el verdadero as bajo la manga de Aníbal eran sus tropas africanas. Estos hombres eran sus veteranos de confianza, los que habían cruzado los Alpes con él. Después de 2 años de campaña en Italia, muchos de ellos habían desechado sus viejas armaduras y ahora vestían el equipo capturado a los propios romanos. Eran la élite, soldados profesionales que sabían mantener la formación bajo una presión extrema. Y, por supuesto, no podemos olvidar a la joya de la corona, la caballería númida. Provenientes del norte de África, los númidas eran considerados los mejores jinetes del mundo. No usaban bridas ni sillas de montar complejas, dirigían a sus caballos con una cuerda y el movimiento de sus rodillas. Eran expertos en la guerra de guerrillas, en atacar y retirarse, en hostigar hasta que el enemigo perdía los nervios. La diferencia fundamental entre ambos ejércitos era la especialización. Mientras que cada soldado romano era un guerrero estándar diseñado para una función colectiva, Aníbal utilizaba a cada grupo étnico según sus fortalezas naturales. Los galos y los íberos eran el martillo de choque, los númidas eran la red que atrapaba al enemigo, y la infantería libia era la reserva táctica que decidía la batalla. Era una orquesta afinada al milímetro por un director que conocía cada nota de dolor que podía infligir. En las horas previas a la batalla, el ambiente en ambos campamentos no podía ser más distinto. En el lado romano, el tamaño del ejército generaba una confianza tóxica. Los soldados se miraban unos a otros y sentían que eran invencibles. ¿Cómo podía ese ejército de bárbaros hambrientos y cansados detener a la mayor fuerza que el Tíber había visto jamás? Los cónsules, especialmente Varrón, alimentaban esta narrativa. Se sentían en una misión de castigo, no en una batalla de iguales. Pero en el campamento cartaginés, el ambiente era de una calma profesional. Aníbal se movía entre sus hombres, bromeando con ellos. Hay una anécdota famosa en la que uno de sus oficiales, llamado Gisgo, miró con terror la inmensa masa de romanos y comentó lo numerosos que eran. Aníbal le respondió con ironía: «Hay algo que se te ha pasado por alto, Gisgo, entre todos esos miles de hombres, no hay ni uno solo que se llame Gisgo». La risa que provocó ese comentario se extendió por las filas, rompiendo la tensión. Aníbal había logrado algo imposible: que un ejército de mercenarios tuviera más moral y cohesión que un ejército de patriotas que defendían su propia tierra. La calidad de las armas también jugaba un papel crucial. Los romanos confiaban en su pilum, una jabalina pesada diseñada para doblarse al impactar en el escudo enemigo, dejándolo inútil y obligando al legionario contrario a soltarlo. Su gladius era la herramienta de trabajo perfecta para el combate cerrado, corta, robusta y letal en la estocada. Sin embargo, en Cannas, la densidad de la formación romana sería tan exagerada que muchos soldados ni siquiera tendrían espacio para desenvainar sus armas o mover los brazos. Aníbal, previendo esto, había equipado a sus tropas de choque con armas que funcionaban mejor en el caos de la melee. Otro factor que a menudo se pasa por alto en los libros de historia es la comunicación. En un ejército de 80.000 hombres, dar órdenes es una pesadilla logística. Los romanos usaban trompetas y estandartes, pero en medio del polvo de Apulia y el ruido ensordecedor de miles de gritos, el mando centralizado de los cónsules se rompería rápidamente. Aníbal, en cambio, confiaba en la autonomía de sus comandantes. Sabía que sus generales de caballería, como Asdrúbal, no su hermano, y Maarbal, conocían el plan a la perfección y no necesitaban esperar a una señal desde el centro para actuar.
Esta descentralización del mando sería el factor que permitiría que la trampa de Cannas se cerrara con una precisión de relojero. Así que aquí tenemos los dos ingredientes del desastre. Por un lado, una masa compacta, rígida y arrogante de ciudadanos soldados que creen que la guerra se gana simplemente empujando hacia adelante. Por el otro, una fuerza multicultural, altamente especializada y liderada por el táctico más brillante de la época, que ha diseñado un plan donde la propia fuerza del enemigo será su ruina. Los romanos estaban a punto de aprender que en la guerra, como en la física, cuanta más masa tiene un objeto, más difícil es cambiar su dirección cuando se dirige hacia un precipicio. El escenario estaba listo, los actores estaban en sus puestos y el sol de agosto empezaba a brillar sobre las armaduras. La pregunta no era si los romanos atacarían, sino si alguno de ellos lograría salir con vida del abrazo de Aníbal. ¿Te has fijado alguna vez en cómo la naturaleza diseña sus trampas más letales para que parezcan, a primera vista, una oportunidad de oro? En el mundo animal, una flor puede ser la boca de una mantis. En la guerra antigua, una línea débil puede ser el preludio de una masacre. El 2 de agosto del año 216 a.C., los soldados romanos despertaron con la luz de un sol abrasador sobre las llanuras de Apulia, y al mirar hacia el campamento cartaginés, creyeron que los dioses finalmente les habían entregado la cabeza de Aníbal en bandeja de plata. Lo que veían sus ojos no era una formación militar imponente, sino algo que, según todos los manuales de la época, era un error de principiante. Aníbal no estaba desplegando una línea recta y sólida, sino una formación extraña, una especie de arco que sobresalía hacia ellos. Parecía frágil, parecía estirada y, sobre todo, parecía desesperada. Pero lo que los romanos estaban contemplando no era el miedo de un general acorralado, sino el diseño de la trampa más perfecta de la historia militar. Para entender la mañana de Cannas, hay que visualizar el tablero. El río Aufidus corría a un lado del campo de batalla, limitando el espacio de maniobra. Varrón, que tenía el mando ese día, tomó una decisión que sellaría el destino de sus hombres. Decidió que la amplitud de su frente sería igual a la de Aníbal, pero que su profundidad sería inmensa. En lugar de extender a sus 80.000 hombres para rodear al enemigo, los apretó. Imaginad a los legionarios hombro con hombro, tan cerca que apenas podían maniobrar, formando un bloque de infantería tan denso que la tierra vibraba bajo sus pies. El plan de Varrón era el de un martillo contra una cáscara de nuez, golpear el centro de Aníbal con tal violencia que la línea cartaginesa se partiera en dos, permitiendo que la marea roja de las legiones fluyera por el hueco y aniquilara el campamento enemigo. Era una estrategia de fuerza bruta, desprovista de elegancia, pero basada en una lógica numérica que, en teoría, era irrebatible. Aníbal, sin embargo, estaba jugando a un juego completamente distinto. Mientras los romanos se amontonaban, él comenzó a dibujar su famosa formación en media luna o arco convexo. En el centro de este arco colocó a sus tropas más prescindibles, o mejor dicho, a aquellas cuya función no era resistir, sino retroceder con orden, los galos y los íberos. Estos guerreros, conocidos por su ferocidad pero también por su falta de armadura pesada en comparación con los romanos, fueron situados en el punto más expuesto del arco, el que quedaría más cerca de las legiones. Pero aquí está el detalle de genio que a menudo se pasa por alto. En los extremos de esa media luna, escondidos o al menos menos visibles tras la curva, Aníbal situó a su infantería pesada libia. Estos veteranos, curtidos en 1000 batallas y armados con equipo romano capturado, no formaban parte del arco que avanzaba, estaban colocados en columnas verticales en los flancos, esperando su momento como los resortes de una trampa de acero. El viento también jugaba su papel. Un viento seco y fuerte, el Volturnus, soplaba a través de la llanura de Cannas. Aníbal, que conocía el terreno como la palma de su mano, posicionó a su ejército de tal manera que el viento soplara a sus espaldas. Esto significaba que, en cuanto empezara el combate y el movimiento de miles de pies levantara las nubes de polvo de Apulia, ese polvo volaría directamente a los ojos de los romanos, cegándolos y dificultando la visión de las señales de mando. Era una ventaja táctica mínima en apariencia, pero en un combate de vida o muerte, cada detalle cuenta. La caballería, mientras tanto, se posicionaba en las alas. En el flanco izquierdo, cerca del río, Aníbal concentró a su caballería pesada íbera y gala bajo el mando de Asdrúbal. En el flanco derecho, en campo abierto, situó a los escurridizos jinetes númidas. El objetivo era claro: la caballería de Aníbal debía ganar sus respectivos duelos lo más rápido posible para dejar a la infantería romana sin protección lateral. Los romanos, siguiendo su tradición, pusieron a su caballería más débil en los flancos, confiando casi exclusivamente en que su infantería central ganaría la batalla antes de que los flancos colapsaran. Fue un error de cálculo monumental basado en la arrogancia de quien se cree superior por el simple hecho de ser más numeroso. Cuando las trompetas sonaron y la masa romana empezó a avanzar,
el espectáculo debió ser aterrador. Miles de escudos chocando rítmicamente, el grito de guerra romano que helaba la sangre y esa sensación de que nada en el mundo podía detener ese avance. Los galos e íberos de Aníbal empezaron a avanzar también, completando esa forma de arco que se acercaba peligrosamente al centro romano. Pero justo antes del impacto, ocurrió algo extraño. El centro de Aníbal no cargó con furia, simplemente se mantuvo firme, y tras el primer choque violento, empezó a ceder. Para los soldados romanos en las primeras filas, esto fue una señal de victoria inmediata. Veían cómo los galos y los íberos daban pasos hacia atrás, como la línea cartaginesa parecía combarse bajo el peso de las legiones. «¡Se rompen!», debieron gritar los oficiales romanos. Varrón, viendo desde la retaguardia cómo su centro empujaba a los cartagineses, ordenó a más y más hombres que se unieran al empuje central. Las legiones de los flancos, que debieron haber mantenido su posición para proteger los lados, se vieron arrastradas por el entusiasmo y la inercia hacia el centro del campo de batalla. La formación romana, originalmente ancha, empezó a convertirse en un embudo humano. Cada vez había más romanos metiéndose en un espacio cada vez más estrecho, siguiendo a un enemigo que retrocedía de forma controlada. Lo que los romanos no percibían en su frenesí era que la media luna de Aníbal no se estaba rompiendo, se estaba invirtiendo. El arco que antes era convexo, apuntando hacia los romanos, se estaba volviendo cóncavo, envolviendo a los romanos. Aníbal mismo estaba allí, en el centro, arriesgando su vida con los galos e íberos, asegurándose de que el retroceso no se convirtiera en una huida desordenada. Cada paso atrás de Aníbal era una invitación a los romanos para que se adentraran más y más en la boca del lobo. Los legionarios estaban tan apretados que, según los cronistas de la época, los hombres del centro ya no podían ni levantar sus espadas. Se habían convertido en una masa compacta que empujaba hacia adelante, ciegos a lo que estaba ocurriendo a sus costados. Mientras el centro romano se hundía en la trampa, en los flancos la historia era muy diferente. La caballería de Asdrúbal había despedazado a la caballería romana cerca del río en cuestión de minutos. En lugar de perseguir a los supervivientes por todo el campo, Asdrúbal demostró una disciplina increíble. Reagrupó a sus hombres y galopó por detrás de la línea romana para atacar a la otra caballería en el flanco opuesto. Los romanos estaban perdiendo sus ojos y su protección lateral antes de que la verdadera carnicería empezara siquiera. En este punto de la batalla, el escenario es una pesadilla táctica para Roma. Tienes a 70.000 u 80.000 hombres apiñados en un espacio reducido, excitados porque creen que están ganando, mientras que el enemigo al que están empujando en realidad los está guiando hacia un callejón sin salida. Los flancos de la columna romana estaban ahora pasando justo por delante de aquellas columnas de infantería libia veterana que Aníbal había colocado en los extremos y que no se habían movido en todo el día. Los libios estaban frescos, armados hasta los dientes y observando cómo el flanco de la legión romana quedaba totalmente expuesto frente a ellos. Este es el momento de máxima tensión. El momento en que la trampa está abierta, el cebo ha sido mordido y solo falta que el cazador suelte el resorte. Aníbal ha logrado lo imposible. Ha hecho que el ejército más grande del mundo se coloque voluntariamente en una posición de inferioridad táctica total. Los romanos creían que estaban dictando el ritmo de la batalla con su fuerza, cuando en realidad cada uno de sus movimientos había sido previsto y provocado por el hombre que observaba todo desde el corazón del caos. ¿Qué sintieron los comandantes libios cuando Aníbal dio la señal? ¿Qué pasó por la mente de los legionarios romanos cuando, de repente, dejaron de ver las túnicas blancas de los íberos frente a ellos y se encontraron con la infantería pesada africana cerrándoles el paso por los lados? Ese es el momento en que el triunfo se convierte en terror, y es exactamente lo que vamos a explorar en el clímax de esta historia, el cierre de la trampa y el inicio de una de las masacres más sangrientas de la historia humana. ¿Te has preguntado alguna vez en qué momento exacto el triunfo se convierte en terror absoluto? Imagina que estás en el centro de la formación romana, empujando con tu escudo, gritando de euforia porque ves que los cartagineses retroceden. Estás convencido de que la victoria es tuya, de que Aníbal ha cometido un error fatal y de que el peso de tus legiones finalmente va a romper su línea. Pero de repente, algo cambia. El aire se vuelve más pesado, el espacio para mover tus brazos desaparece, y al mirar a tu derecha y a tu izquierda, te das cuenta de que ya no ves a tus compañeros avanzando, sino que ves las caras de los veteranos africanos de Aníbal cerrándose sobre ti como las mandíbulas de un depredador. Ese es el momento en que 80.000 hombres comprendieron que no estaban ganando una batalla, sino que estaban entrando en un matadero. El cierre de la trampa en Cannas es, posiblemente, el movimiento táctico más perfecto jamás ejecutado en la historia militar. Para entender la magnitud del desastre, tenemos que visualizar la escena desde arriba. La media luna de Aníbal, que antes sobresalía hacia los romanos,
ahora se había invertido completamente por la presión. El centro de la línea cartaginesa, formado por galos e íberos, había retrocedido de forma controlada, creando una especie de bolsa en forma de U. Los romanos, llevados por un frenesí de sangre y por las órdenes de Varrón de seguir empujando, se habían metido de lleno en esa bolsa. En ese instante, los flancos de la formación romana, que ahora eran largos y vulnerables, quedaron alineados perfectamente con las columnas de infantería pesada libia que Aníbal había mantenido frescas y en reserva en los extremos. Aníbal dio la señal. No sabemos si fue un grito, una trompeta o el movimiento de una capa, pero la respuesta fue inmediata. Los veteranos libios, armados con las mejores corazas y escudos capturados a los propios romanos en batallas anteriores, giraron 90 grados. Con una precisión casi quirúrgica, estas dos columnas de infantería de élite cargaron contra los costados de la masa romana. Lo que antes era una línea de batalla se convirtió de repente en un cerco. Los romanos que estaban en los flancos fueron los primeros en sentir el impacto. No tenían espacio para girar sus formaciones. El propio peso de sus compañeros que empujaban desde atrás los mantenía bloqueados mientras los africanos los masacraban metódicamente. Pero la trampa aún no estaba sellada del todo. Faltaba la parte trasera. Mientras la infantería luchaba en el centro, la caballería de Aníbal terminaba su trabajo. Asdrúbal, tras haber aniquilado a la caballería romana en ambos flancos, realizó la maniobra definitiva. En lugar de perseguir a los jinetes que huían por el campo, reagrupó a sus escuadrones de caballería pesada y cargó contra la retaguardia de la infantería romana. Ahora, el cerco era total. Los romanos estaban rodeados por los cuatro costados, los galos e íberos frente a ellos, los libios en los flancos y la caballería de Asdrúbal a sus espaldas. Lo que siguió a continuación no fue una batalla, sino una ejecución masiva a escala industrial que duró horas. El historiador Tito Livio describe una escena de horror indescriptible. Debido a la extrema densidad de la masa humana, los soldados romanos estaban tan apretados que ni siquiera podían levantar sus armas para defenderse. Estaban atrapados en una prensa de carne y bronce. Los que estaban en el centro del círculo tenían que escuchar los gritos de sus compañeros en las filas exteriores siendo asesinados, sabiendo que su turno llegaría en cuestión de minutos o de horas. El calor del sol de agosto en Apulia, el polvo que cegaba los ojos y el olor a sangre crearon una atmósfera infernal donde la disciplina romana se disolvió en puro pánico. La carnicería fue tan sistemática que Aníbal no tuvo que dar más órdenes. Sus soldados simplemente tenían que seguir matando. Se dice que algunos romanos, desesperados por el horror, cavaron agujeros en la tierra y enterraron sus cabezas para asfixiarse voluntariamente antes de ser alcanzados por las espadas cartaginesas. Otros, paralizados por el miedo, simplemente esperaban el golpe final con los brazos caídos. La eficiencia de la matanza fue tal que se estima que murieron unos 600 hombres por minuto durante el clímax del combate. Para poner esto en perspectiva, la cantidad de muertos en un solo día en Cannas supera con creces las bajas de muchos de los peores días de la Primera Guerra Mundial o de cualquier conflicto moderno antes de la invención de las armas de fuego. En medio de este caos, los líderes romanos sufrieron destinos muy distintos. El cónsul Paulo, que había advertido contra la batalla desde el principio, fue herido gravemente por una piedra de honda. A pesar de su dolor, intentó reagrupar a algunos soldados para una última resistencia, pero fue inútil. Un oficial romano lo encontró sentado sobre una piedra, cubierto de sangre, y le ofreció su caballo para escapar. Paulo, en un acto de honor suicida, se negó, pidiéndole al oficial que huyera y advirtiera al Senado de que Roma estaba perdida, mientras él se quedaba para morir con sus soldados. Por otro lado, Varrón, el hombre cuyo impulso y arrogancia habían llevado a las legiones al desastre, logró escapar del campo de batalla con un puñado de jinetes, dejando atrás a decenas de miles de hombres que habían confiado en su liderazgo. La élite de Roma fue diezmada. No solo murieron soldados rasos, en el campo de Cannas quedaron los cuerpos de 80 senadores, un tercio de todo el Senado romano, además de excónsules, pretores y magistrados. Fue el descabezamiento total de la clase dirigente de la República. Al final del día, el campo estaba cubierto de miles de anillos de oro, el símbolo de la nobleza romana, que los soldados de Aníbal recolectaron y enviaron a Cartago como prueba de la magnitud de la victoria. Aníbal había logrado lo imposible, una doble maniobra de envolvimiento contra un enemigo que lo duplicaba en número. Es una proeza que desafía las leyes de la lógica militar. Normalmente, para rodear a alguien, necesitas tener una línea más larga que la suya. Aníbal lo hizo con una línea más corta y más débil, utilizando la propia agresividad del enemigo como el motor de su propia destrucción. Cannas no fue solo una victoria de la fuerza, fue una victoria de la inteligencia pura sobre la inercia. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el campo de batalla,
El silencio debió ser más aterrador que el ruido del combate. 70.000 cuerpos yacían en el suelo de Apulia. La República Romana, que se consideraba la dueña del destino, había sido humillada de una forma que nunca olvidaría. Aníbal se encontraba en la cima de su gloria, habiendo cumplido la promesa que le hizo a su padre de ser el enemigo eterno de Roma. Sin embargo, mientras sus hombres celebraban entre los despojos, una pregunta crucial empezaba a flotar en el aire cargado de muerte. ¿Y ahora qué? La trampa se había cerrado, el ejército romano había dejado de existir y el camino hacia Roma estaba, en teoría, despejado. Pero ganar una batalla, por muy legendaria que sea, no es lo mismo que ganar una guerra. Lo que sucedió en las horas posteriores a la masacre de Cannas es casi tan fascinante como la batalla misma, porque nos muestra que incluso el genio militar más grande tiene sus límites frente a la voluntad de hierro de una nación que se niega a rendirse. Ahora que hemos visto cómo se ejecutó la táctica, cómo se cerró el cerco y cómo se vivió la masacre desde dentro, es el momento de analizar las consecuencias. ¿Por qué Aníbal no marchó inmediatamente sobre la ciudad indefensa? ¿Por qué Cannas, a pesar de ser la derrota más aplastante de la historia, no fue el final de Roma? Eso es lo que vamos a desglosar en la siguiente sección, donde veremos el impacto psicológico del desastre y la increíble reacción de una ciudad que, contra todo pronóstico, decidió seguir luchando cuando todo estaba perdido. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que, tras haber aniquilado al ejército más grande de tu enemigo y haber dejado su capital totalmente indefensa, decida simplemente no dar el paso final? Imagina la escena en el campamento cartaginés la noche después de la batalla. El suelo aún está empapado con la sangre de 70.000 romanos y tus soldados están exhaustos pero eufóricos, rodeados de una cantidad de botín que supera sus sueños más salvajes. Es en ese momento, entre los restos de la mayor victoria de la antigüedad, donde se produce una de las conversaciones más tensas, famosas y frustrantes de la historia militar. Maarbal, el brillante comandante de la caballería númida, se acerca a Aníbal con los ojos brillantes de adrenalina y le dice las palabras que han resonado durante 2 milenios. Envíame delante con mi caballería, y en 5 días estarás cenando en el Capitolio de Roma. Pero Aníbal, el genio que acababa de ejecutar la perfección táctica, simplemente dijo que no. La negativa de Aníbal a marchar sobre Roma inmediatamente después de Cannas es el gran debate de la historia antigua. Maarbal, frustrado por la cautela de su general, le soltó una frase lapidaria que resume perfectamente el drama de ese momento. Los dioses no han dado todo a un mismo hombre. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes usar la victoria. Pero, ¿realmente fue un error de Aníbal o era el cartaginés el único que entendía la realidad logística de la guerra? Para entender por qué Aníbal se detuvo, debemos mirar más allá de la carnicería de Cannas. Roma estaba a unos 400 kilómetros de distancia. Aníbal no tenía máquinas de asedio, su ejército estaba agotado, y aunque Roma no tenía legiones para defender sus murallas, la ciudad era una fortaleza masiva con muros que habían resistido durante siglos. Aníbal no quería destruir Roma, quería desmantelar su sistema de alianzas. Su estrategia no era un asalto suicida a una ciudad amurallada, sino convencer a los aliados de Roma de que el poder del Tíber había terminado y que era hora de unirse a Cartago. Sin embargo, lo que sucedió en la ciudad de Roma cuando llegaron los primeros supervivientes fue algo que nadie, ni siquiera un genio como Aníbal, podía haber previsto. Imagina el pánico en las calles. 1/3 del Senado estaba muerto. No había una familia en la ciudad que no estuviera de luto y la noticia de que el monstruo africano estaba a las puertas provocó escenas de histeria colectiva. Pero aquí es donde Roma demostró por qué terminaría convirtiéndose en un imperio mundial. En lugar de rendirse, en lugar de enviar embajadores para pedir la paz como habría hecho cualquier otra nación de la época, los romanos reaccionaron con una furia y una determinación aterradoras. El Senado prohibió la palabra paz, limitó el tiempo de luto para que la ciudad pudiera volver al trabajo y tomó medidas desesperadas que rozaban lo impensable. Liberaron a miles de esclavos y armaron a criminales de las prisiones con las armas que colgaban de los templos, trofeos de guerras pasadas. Roma decidió que, si iba a morir, lo haría luchando hasta el último hombre, mujer y niño. Este momento es crucial para la retención de nuestro vídeo porque nos enseña que la guerra no es solo un mapa con flechas y tácticas, es un duelo de voluntades. Aníbal esperaba que tras Cannas el sistema romano se colapsará como un castillo de naipes. Y en parte tuvo éxito. Ciudades importantes como Capua, la segunda ciudad más grande de Italia, y Tarento se pasaron a su bando. El sur de la península empezó a arder en rebelión contra el dominio romano. Pero el núcleo duro de los aliados del centro de Italia se mantuvo fiel a Roma. Aníbal se encontró en una situación paradójica, había ganado la batalla perfecta, pero se encontraba atrapado en una Italia hostil, con aliados que exigían protección y un enemigo que, a pesar de estar herido de muerte, se negaba a dejar de golpear.
La anatomía de este desastre para Roma también tuvo un efecto secundario inesperado, la profesionalización definitiva de su ejército. Tras Cannas, los romanos dejaron de lado los juegos políticos y los cónsules incompetentes por un tiempo. Regresaron a las tácticas de Fabio, el cunctator, pero con una agresividad renovada. Decidieron que no volverían a enfrentarse a Aníbal en campo abierto, sino que atacarían a sus aliados, asediarían sus ciudades y desgastarían a sus generales subordinados. Cannas fue el trauma que obligó a Roma a evolucionar o morir. Fue el catalizador que permitió el ascenso de un joven oficial que sobrevivió a la masacre de aquel día y que juró no descansar hasta destruir Cartago, Escipión, quien años más tarde usaría las mismas lecciones de Aníbal para derrotarlo en Zama. La lección de esta sección es clara: una victoria táctica, por aplastante que sea, no garantiza el éxito estratégico si el enemigo tiene una resiliencia psicológica superior. Aníbal destruyó a los hombres de Roma en Cannas, pero no pudo destruir la idea de Roma. El campo de batalla quedó lleno de muertos, pero las murallas de la ciudad se llenaron de una voluntad inquebrantable. Mientras Aníbal enviaba los anillos de oro de los caballeros romanos a Cartago para pedir refuerzos que nunca llegarían en la cantidad necesaria, Roma estaba ya levantando nuevas legiones de las cenizas. La masacre de 70.000 hombres fue el precio que Roma pagó para aprender cómo vencer al hombre más peligroso del mundo. ¿Fue entonces Cannas el mayor éxito de Aníbal o su mayor tragedia? Al final del día, el genio cartaginés encontró con que su obra maestra táctica no había sido el golpe de gracia, sino el comienzo de una guerra de desgaste de 14 años más en los que vería cómo su sueño de destruir a la República se desvanecía lentamente. Ahora que entendemos las consecuencias inmediatas y el choque de voluntades post-batalla, es momento de cerrar esta historia épica analizando el legado que Cannas dejó en la historia militar y por qué, más de 2000 años después, los generales siguen estudiando ese día de agosto en Apulia. Es posible que la mayor derrota de tu historia se convierta, irónicamente, en el manual de instrucciones para tu futura grandeza. Si hoy entras en cualquier academia militar de prestigio, desde West Point hasta Sandhurst, te darás cuenta de que el nombre de Cannas sigue pronunciándose con un respeto casi místico. Lo que ocurrió en ese polvoriento campo de Apulia no se quedó enterrado con los 70.000 cadáveres romanos, se transformó en el ADN de la estrategia militar moderna. Pero el legado de Cannas es mucho más complejo que un simple movimiento de tropas. Es la historia de cómo un sistema quebrado aprendió de su propia aniquilación y cómo el mundo entero cambió su forma de entender el poder. Para Roma, el legado inmediato de Cannas fue un trauma nacional que se convirtió en una obsesión. Durante generaciones, las madres romanas asustaban a sus hijos con el nombre de Aníbal, y la frase Aníbal a de portas, Aníbal está a las puertas, se convirtió en el sinónimo del peligro extremo. Sin embargo, este miedo no paralizó a la República, sino que la obligó a una reingeniería total. Los romanos comprendieron que el valor individual y el número de soldados no servían de nada contra un genio táctico. Empezaron a estudiar a Aníbal como quien estudia una fuerza de la naturaleza. Copiaron su uso de la caballería, su forma de ocultar tropas en el terreno, y sobre todo, su capacidad para pensar de forma no lineal. El hombre que personificó este aprendizaje fue Escipión el africano. Escipión no solo sobrevivió a la masacre de Cannas siendo apenas un joven oficial, sino que dedicó el resto de su vida a perfeccionar los métodos de su enemigo para usarlos en su contra. Sin el desastre de Cannas, no habría existido la victoria de Zama, y Roma quizás nunca habría desarrollado la flexibilidad táctica que le permitió conquistar el mundo conocido. En el ámbito puramente militar, Cannas se convirtió en el santo grial de los generales. Se acuñó el término un Cannas para describir la batalla perfecta, aquella donde un ejército inferior en número logra rodear y aniquilar completamente a un enemigo superior mediante una maniobra de doble envolvimiento. A lo largo de los siglos, todos los grandes conquistadores han intentado replicar la media luna de Aníbal. Napoleón Bonaparte estudió obsesivamente los mapas de Apulia para entender cómo un hombre podía controlar el flujo de una masa humana de esa escala. Durante la guerra franco-prusiana, el general von Moltke buscaba desesperadamente su propio Cannas para destruir al ejército francés. Incluso en el siglo XX, en la planificación de la Guerra del Golfo, los estrategas estadounidenses citaban la maniobra de Aníbal como la inspiración para el movimiento de flanco que colapsó a las tropas iraquíes. Cannas es, en esencia, la primera vez que la inteligencia pura derrotó a la fuerza bruta de manera total y absoluta en la historia documentada. Pero el legado de Cannas también tiene una vertiente política y social que suele pasar desapercibida. La batalla demostró la increíble resiliencia de la República Romana. Cualquier otro estado de la antigüedad se habría rendido tras perder a 70.000 hombres y a un tercio de su clase dirigente en una sola tarde. Pero Roma no era un estado normal, era una maquinaria social diseñada para la guerra total. Al negarse a negociar con Aníbal después de la batalla, Roma redefinió las reglas de la diplomacia internacional,
o ganas o mueres, no hay término medio. Esta intransigencia, nacida del trauma de Cannas, fue la que permitió que Roma pasara de ser una potencia regional en Italia a un imperio que no aceptaba la existencia de rivales iguales. Cannas fue la hoguera en la que se forjó el orgullo imperial romano. Por otro lado, la figura de Aníbal quedó inmortalizada como el genio trágico. Cannas representa el punto más alto de su carrera, pero también el momento en que su destino quedó sellado. A pesar de haber logrado la perfección en el campo de batalla, se dio cuenta de que estaba luchando contra una hidra que recuperaba 2 cabezas por cada una que él cortaba. Su legado es el de la táctica suprema, pero también el de la limitación estratégica. De nada sirve ganar la batalla perfecta si no tienes los medios para ganar la paz o los recursos para sostener el triunfo. Cannas nos enseña que el genio individual puede humillar a un sistema, pero que un sistema resiliente, si es capaz de aprender de sus errores, terminará por devorar al genio. Hoy, cuando miramos las llanuras de Cannas, no vemos solo un sitio arqueológico o un punto en un mapa. Vemos el lugar donde la historia de Occidente pudo haber tomado un rumbo completamente distinto. Si Aníbal hubiera marchado sobre Roma, si los aliados itálicos se hubieran rebelado en masa, si el Senado hubiera flaqueado, hoy quizás no hablaríamos idiomas derivados del latín ni nuestro derecho se basaría en el romano. Cannas fue el momento en que el mundo estuvo a punto de ser cartaginés. Es la batalla que nos recuerda que, a veces, un solo hombre con una idea brillante puede poner al mundo entero de rodillas, pero que la historia la escriben aquellos que, tras ser aplastados, se niegan a aceptar la derrota. ¿Te imaginas haber sido testigo del día en que el destino del mundo pendió de un hilo? La batalla de Cannas no fue solo una masacre, fue la lección más cara que Roma tuvo que pagar para entender que la fuerza bruta no basta frente al genio táctico. Aníbal logró lo imposible, pero Roma demostró que la verdadera victoria reside en la capacidad de levantarse tras el golpe más letal. Si te apasiona cómo la estrategia y la psicología cambian el rumbo de la historia, suscríbete al canal para no perderte nuestro próximo análisis sobre la venganza de Roma en Zama. Dale like si crees que Aníbal fue el mejor general de la antigüedad y déjanos un comentario. ¿Crees que cometió un error fatal al no marchar sobre Roma tras la batalla o era realmente una misión imposible? Tu opinión es la que hace crecer esta comunidad de historia.